con nuestro colega Álvaro Delgado, porque hay otro tema a nivel nacional que llamó la atención este fin de semana. Bueno, hay una fundación, ¿no?, en la que está involucrado el señor Anaya, el precandidato del Frente por México Adelante, una cosa de esas. Álvaro, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, gusto saludarte, gusto saludar al auditorio, estoy a tus órdenes. Álvaro, platícanos, ¿de qué se trata este caso en el que parece, o bueno, está involucrado ahí el precandidato a la presidencia? Anaya está involucrado en un problema con una fundación, ¿no? Bueno, yo publiqué en el número de proceso que está en circulación un reportaje de portada de la revista que titula Fundación Humanista de Anaya encubrió un negocio inmobiliario. Y en efecto de eso se trata el reportaje bajo mi firma, de una fundación que creó el actual precandidato presidencial de la Alianza PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, en 2009, y cómo esta asociación civil sin fines de lucro sirvió como fachada para una operación eh, inmobiliaria que le dejó ganancias muy importantes, millonarias, a dos constructores amigos suyos que vendieron un edificio en 7 millones masiva, eh, construido en el municipio del Marqués, en el estado de Querétaro, y yo presento muchos documentos para acreditar que efectivamente esta fundación no lucrativa sirvió para hacer negocio de dos amigos de Ricardo Anaya. Él ha respondido diciendo que es un parte de la guerra sucia del PRI. Yo soy periodista, yo no hago política, yo me dedico a investigar asuntos de interés público, como es el caso, y la información que yo presento pues está debidamente sustentada en información documental y testimonial, incluida la versión del propio Ricardo Anaya, con quien hablé antes de publicar este reportaje que recoge precisamente su versión. Él respondió con una carta que la puso en redes sociales el fin de Sí, semana, ¿no? sí, ayer Ricardo Anaya emite un comunicado dirigido a la opinión pública en el que dice muchas cosas menos la fundamental. No aclara absolutamente nada respecto al desenlace que tuvo este negocio, que voy a explicar de una manera muy breve. En 2009 se funda esta fundación sin fines de lucro, presidida por Ricardo Anaya e integrada por dos panistas muy cercanos a él, que actualmente preside uno de ellos, José Luis Báez, el PAN de Querétaro, y el otro es diputado local y coordinador del grupo parlamentario de ese partido en el Congreso de Querétaro, Antonio Rangel. Como secretario queda un panista también, Julio Sentíes Laborde, a quien por cierto también entrevistó para el reportaje y para una entrevista aparte sobre Anaya y sobre el PAN, que es muy reveladora sobre esta conducta del precandidato presidencial panista. Y bueno, a esta fundación se incorpora también un empresario como vocal que se llama Eduardo de la Guardia. Bien, al año siguiente de fundada, en 2010, la cuenta bancaria de la fundación recibe un depósito de 1.650.000 pesos de un empresario que se llama Abraham Jaik Villarreal. Y con ese dinero se compra un terreno donde se construye un edificio que 6 años después, en 2016, se vende en 7 millones masiva, 7.800.000 y tantos mil pesos. Y resulta que la fundación, que no tenía fines de lucro, termina beneficiando a dos personajes. Uno de ellos es el este personaje que hizo el depósito de 1.650.000 pesos. Él lo recupera
la fundación le deposita ese dinero y le deposita además otros 5 millones de pesos. A su vez, este empresario a su vez, le deposita pues 4 millones de pesos a otro empresario, nada menos que a Eduardo de la Guardia, precisamente vocal de la fundación. Y este mismo Eduardo de la Guardia, vocal de la fundación y apoderado legal de la cuenta bancaria de la fundación, también cobra más de 1 millón de pesos después, y la fundación se queda absolutamente sin nada, sin haber obtenido ninguna utilidad por esta compra, venta del edificio de 7.8 millones de pesos. Ese es el fondo del asunto. Aquí lo que expones en tu reportaje es un movimiento de recursos en el que hay una fundación que se encarga de terciar este procedimiento, ¿no? Sí, la fundación nace sin fines de lucro y para, dice Anaya, construir un edificio del PAN. No se dedica a eso. Finalmente, 6 años después, en el 2016, en realidad se le vende a una empresaria de Querétaro que actualmente es presidenta de la Coparmex y que fue secretaria particular del actual gobernador panista Francisco Domínguez Servién, perdón. Pero el asunto no está ni en el gobernador actual ni en la propia empresaria, sino en cómo esta fundación benefició millonariamente a 2 empresarios que supuestamente, a uno que había supuestamente donado 1.650.000 pesos, que en realidad fue un préstamo, y que además le generó una utilidad muy importante de 3 millones de pesos por lo visto, prestado la cantidad. Y no solamente eso, otro beneficiario de esta operación inmobiliaria fue Eduardo de la Guardia Herrera, dueño de la empresa DG Diseño y Construcciones, que recibió 3.209.000 pesos, precisamente producto de la venta del terreno. ¿Por qué es importante esta triangulación de recursos? Esto es importante no perderlo de vista. ¿Por qué, por ejemplo, si tan transparente es la operación, por qué la fundación no le pagó directamente a la empresa DG Diseño y Construcciones pues porque el dueño, Eduardo de la Guardia, es vocal o era vocal de esta fundación? Y además, esta triangulación de recursos a menudo sirve, esto se suele darse mucho en términos fiscales, suelen hacerlo las empresas que quieren ocultar utilidades, y en este caso la maniobra, por lo visto, sirve para que no se involucre en la operación a personajes directamente involucrados, como es el propio Eduardo de la Guardia y sobre todo Ricardo Anaya. La versión de Anaya, con el comunicado emitido el día de ayer, es que él renunció a la fundación en el año de 2014 y que ya no supo. Yo hablé con él el viernes de la semana pasada y en efecto también me dijo eso. Cuando yo le pregunté quién era, con qué dinero se había comprado el terreno, él me dijo que con donativos, que se hicieron una serie de campañas para hacer acopio de dinero, y ayer cambia su versión, dice que fue un crédito. Lo que yo digo en el reportaje es que este personaje que hizo el depósito, que según Anaya fue un préstamo, es en realidad uno de los principales beneficiarios del negocio. Se llevó más de 3 millones de pesos, igual que el otro empresario miembro de la fundación, que se quedó con más de 3 millones, más de 4 millones de pesos, como en el reportaje se acredita documentalmente. ¿Ese edificio se le vendió al Partido Acción Nacional en Querétaro? No, se vendió a una
a una particular, en este caso pues es presidenta de la Coparmex en Querétaro. No tiene, digamos, ella ninguna, hasta donde yo alcanzo a ver, ninguna responsabilidad, fue la compradora, pero los que sí resultaron beneficiados son estos dos constructores, dos empresarios, muy cercanos a Ricardo Anaya, de la misma manera que los otros integrantes de la fundación, el actual presidente del PAN, José Luis Báez, y el diputado local, coordinador de la bancada de ese partido, Antonio Rangel, pues avalaron justamente esas operaciones. Suponiendo que Anaya tiene razón en el sentido de que él ya no supo de ese desenlace, pues los operadores justamente de ese negocio son dos de los políticos panistas más allegados a él, Báez y Rangel. Y de esto, Ricardo Anaya no dijo una sola palabra el día de ayer en su comunicado. Eso no lo menciona. No, en el comunicado que no, porque no aclara nada. Es parte, esa es la conducta recurrente de alguien como Ricardo Anaya, se escabulle con maña, y lo que estoy yo haciendo es simplemente documentar que se trata de una operación irregular, avalada por él. Él arguye tramposamente que la fundación nunca usó recursos públicos, pues el reportaje no habla de eso. Él dice tampoco que jamás se benefició de él, tampoco le estoy haciendo ninguna imputación. Yo lo que estoy señalando es que una asociación civil sin fines de lucro, creada y presidida por él, fue la fachada para una serie de operaciones económicas, financieras, en la compra-venta de un terreno y de un edificio que resultó beneficiando a dos empresarios allegados a él, uno de ellos integrante de la propia fundación. Estas son las irregularidades que se exponen en tu reportaje, y sí, en efecto, lo que responde Ricardo Anaya es como si estuvieras acusándolo de algo que en tu reportaje no viene señalado como una acusación en su contra, pues es el asunto es el movimiento de dinero que hicieron a través de una fundación, pues, ¿no? Esa es la operación. Entonces, él, como suele hacer, dice ayer, ya se inició la guerra sucia, y me incorpora a mí como parte de esa estrategia, dice él, del PRI, y yo creo que es muy tramposa esa aseveración, porque si a esas vamos, pues el priista es él inició en el PRI, es algo que él ha querido ocultar, pero más allá de eso, yo lo que puedo decir públicamente, pues porque yo me dedico a esto desde hace muchos años, es que solamente soy periodista, que se dedica a investigar asuntos de interés público, que no hago política, y que en todo caso lo que yo publico está, como es el caso, debidamente sustentado documentalmente. Así es, Álvaro, y sin duda el problema al que nos enfrentamos todos, ¿no? A que digan, es que es un ataque del partido, le quitan la importancia a los temas queriéndolo simplificar como un ataque político cuando estamos hablando de un tema político, y Anaya es un tipo muy tramposo, muy ladino, y muy deshonesto, porque en vez de aclarar específicamente las cosas, las manipula, las tuerce, y además hace imputaciones calumniosas. Yo, como es el caso, busqué su versión, hablé con él el viernes mismo porque sus allegados no le habían dado mi recado, y hay muchas cosas que cambiaron de lo que me dijo el viernes a su comunicado de ayer, lo cual exhibe su trampa, su manipulación y su desvergüenza, para decirlo claro. Álvaro, te agradecemos mucho que nos hayas recibido la llamada, vamos a estar muy al pendiente del seguimiento de este reportaje y gracias por compartirlo con la comunidad de Proyecto Puente. Hasta luego, muchas gracias, buen día. Muchas gracias.